Con su permiso, señora presidenta. Empezamos con que el título de la agenda política es engañoso, como todo lo que pretende hacer el oficialismo. Vamos a hablar de sobrerepresentación. Y en ese tenor hay que decirlo con claridad. Morena pretende subyugar desde todos los frentes a la oposición. No les bastó con realizar una elección de Estado. Para todos quienes están muy interesados en el tema, respecto del cual todos los comentaristas del círculo rojo de la opinión política de este país están en avalancha tratando de presionar a las autoridades electorales para que interpreten de manera distinta a la clarísima letra que tiene la Constitución al respecto de la fórmula para distribuir las diputaciones de representación proporcional, les quiero pedir de favor que atiendan algunas consideraciones. La primera es que las coaliciones no existen jurídicamente como tal. Las coaliciones son aquella figura jurídica que pasaba a ser otra persona jurídica, política, electoral distinta a los partidos. Vamos a ir a la sesión de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar a la señorita Noemí Berenice Luna de Acción Nacional, que siguen con la cantaleta de que hay una sobrerepresentación por parte de Morena y aliados en la Cámara de Diputados y que no merecen la mayoría calificada. Amigos y amigas, vamos a escucharla, pero antes vamos a ir a la mañanera. ¿Qué dijo sobre el mismo tema el presidente Andrés Manuel López Obrador? Amigos, vamos a ir a este video. O no quieren acatar lo que establece la Constitución y hay como una especie de rebelión del grupo conservador y sus voceros y achichincles, que hablan de una sobrerepresentación, porque el Movimiento de Transformación va a contar con mayoría calificada que le va a permitir reformar la Constitución. Y ellos no quieren que se tenga esa mayoría calificada para reformar la Constitución, entre otras cosas porque no quieren que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial. Quieren seguir manteniendo un Poder Judicial corrupto al servicio de una minoría. Pues esto es lo que dijo el presidente López Obrador. Yo creo sale sobrando que recordemos lo que es el Poder Judicial, de cómo suelta narcos, ampara narcos, descongela cuentas a narcos, y el pueblo de México, para él no hay justicia. Vamos a escuchar la intervención de esta diputada de Acción Nacional que con mucha pasión defiende al Poder Judicial, defiende a su partido, defienden sus privilegios. Vamos a ir al video de la panista. Con su permiso, señora presidenta. Empezamos con que el título de la agenda política es engañoso, como todo lo que pretende hacer el oficialismo. Vamos a hablar de sobrerepresentación. Y en ese tenor hay que decirlo con claridad. Morena pretende subyugar desde todos los frentes a la oposición. No les bastó con realizar una elección de Estado con clara inequidad. Y con base en esa
inequidad obtener los resultados electorales. Es decir, no le bastó al oficialismo lo que sí obtuvo en la urna y ahora pretenden quitarnos en la mesa lo que el electorado no les dio con los sufragios, aunque eso signifique olvidar que cada voto otorgado al oficialismo vale exactamente lo mismo que el voto otorgado a la oposición. Y explico por qué es que pretenden que el voto del oficialismo valga más. Los partidos reunidos en la coalición oficialista obtuvieron 32.535.027 votos. Esto es el 54.7% de la votación. Y con ese 54% pretenden obtener 74% de las curules en el Congreso, 20% más que sus votos. Con las erróneas estimaciones hechas desde la Secretaría de Gobernación, no desde el INE, de ahí la exigencia de los opositores que sea la autoridad electoral la que haga las estimaciones. Un diputado para el PAN valdría o necesitaría 143.500 votos, mientras que un diputado para el Verde Ecologista solo necesita 66.000 votos. Es decir, según Segov y el Ejecutivo, que no son autoridad electoral, reitero, el voto de un ciudadano que lo hizo por el Verde vale el doble que el voto de un ciudadano que lo hizo por el PAN. Esto es ridículo. Las proyecciones sesgadas establecen una posible distorsión de hasta 164 diputados, 33% de la integración total, con una subrepresentación de las fuerzas opositoras en conjunto del 16%, que se traduce en una sobrerepresentación, porque así se llama, del oficialismo del 16%, que quiere decir 81 diputados. El tema de fondo aquí es que el sistema de representación proporcional fue introducido en la Constitución Federal para atemperar las distorsiones generadas por la selección de la representación del principio de mayoría relativa, garantizando entonces la prevalencia de un sistema mixto, predominantemente mayoritario, que permita a las fuerzas minoritarias generar espacios de representación. Pero la trampa fue hecha cuando no pudieron en el plan B, porque hubo una llamada de Palacio que hizo que el Verde reculara en su intentona del trasvase de votos, pues la trampa fue hecha en presentar candidatos de Morena en sus partidos satélites. Y esto debe analizarlo, estudiado y rectificarlo la autoridad electoral. De verdad es importante no olvidar que la sobrerepresentación fue introducida en nuestra ley para que exista la minoría, para que del mapa político de México no se borren voces. Y algunos de ustedes justo es por lo que peleaban cuando eran minoría. Basta recordar la tesis de Olga Sánchez Cordero. Y reitero, algunos de ustedes, porque muchos de los que ahora representan a Morena, al PT y al Verde Ecologista fueron parte del viejo régimen, ese que no se cansan de criticar, pero que insisten en copiar a la perfección o superar en cuanto a las prácticas totalitarias. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, compañera senadora presidenta. Para todos quienes están muy interesados en el tema, respecto del cual todos los comentaristas del Círculo Rojo de la opinión política de este país están en avalancha tratando de presionar a las autoridades electorales para que interpreten de manera distinta a la clarísima letra que tiene la Constitución al respecto de la fórmula para distribuir las diputaciones de representación proporcional. Les quiero pedir de favor que atiendan
algunas consideraciones. La primera es que las coaliciones no existen jurídicamente como tal. Las coaliciones son aquella figura jurídica que pasaba a ser otra persona jurídica, política, electoral distinta a los partidos, que llevaba sus propios comunes candidatos en la representación proporcional. La boleta donde se votaban llevaba una sola lista de candidatos a representación proporcional por los 2 o 3 o más partidos coaligados. Esa coalición era verdaderamente una coalición. Lo que hoy se llama coalición, lo repetimos por enésima vez, es lo que lógica y gramaticalmente es una figura de candidatura común. 2 o más partidos proponen a un candidato común para la elección de mayoría relativa. Proponen a sus respectivos candidatos distintos para la segunda elección, que se da con el mismo sufragio. Es un sufragio que importa 2 votos. En esa segunda votación, cada partido, con independencia de su candidatura común, hoy llamada coalición, hoy mal llamada coalición, van con sus candidatos propios. La coalición terminó el 2 de junio. 2, la mayoría calificada no la da ninguna coalición. La mayoría calificada la da cada sesión en el pleno de cada cámara con cada asunto. Se pueden juntar o no, con independencia del grupo al que pertenezcan. Claro que hay afinidades ideológicas y programáticas en los grupos parlamentarios. Se pueden juntar o no el número de votos suficientes para aprobar una reforma constitucional o una reforma que merezca mayoría calificada o no. La mayoría calificada no la da el recuento ni la distribución del INE, ni la ratificación jurisdiccional del Tribunal Electoral. La mayoría calificada se da de manera propia, legítima, espontánea, circunstancial y determinada en cada acuerdo que se esté votando en un órgano colegiado. 3, no hay ningún convenio parlamentario que traiga a los 3 partidos o a los 2 partidos que fueron coaligados, que fueron en candidaturas comunes, al trabajo parlamentario. Nada obliga al Partido Verde o al Partido del Trabajo a votar todo lo que proponga Morena. Si en el hipotético caso, imposible en la realidad, de que Morena o el Verde Ecologista propusiera alguna disposición en contra de los trabajadores de México, todos los diputados y senadores del Partido del Trabajo votarían de manera legítima y espontánea en contra. Nada obliga a un grupo parlamentario a ir con el otro hoy en México, hoy en la siguiente 66 legislatura. 4, de interpretarse la Constitución como pretenden los comentócratas del Círculo Rojo y como van algunos líderes de partidos y legisladores detrás, es decir, en sentido exactamente contrario a lo que dice clarísima la ley de la letra de la Constitución, se estaría aplicando pues prácticamente otra regla constitucional, distinta a la que se aplicó en el 21, en el 18, en el 15, en el 12, en el 9, y etcétera, retrospectivamente. Porque esa manera de repartir entre partidos existe desde el año 96. Y las coaliciones como tales desaparecieron en el año 2008. De aplicar como se pretende, con esa interpretación, se estaría modificando las reglas del proceso electoral y eso viola la Constitución de manera explícita. No se puede alterar las reglas del proceso de competición electoral y menos después de resultados. Y 5, termino, ciudadana presidenta, permítame terminar. Y 5, adelante. Esa manera de interpretar la Constitución y la ley, sacando los principios jurídicos del bloque constitucional que está en la nube y autorizados solo los jugadores para traerlos a la tierra, e interpretar de manera distinta el contenido, el tenor de la ley o de la Constitución,
Es una forma de interpretar que queremos de tajo que se derogue, para que los tribunales del país cambien de criterios de una manera inmediata a partir de una gran reforma judicial. Ese es el objetivo de la reforma judicial en México, en su primera parte, que es lo que vamos a empezar a discutir a partir de mañana, que están todos invitados a la reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde vamos a proponer el calendario y la forma de discutir todos estos temas. Muchas gracias por su atención.